Hola a todos. Nos hemos estado preguntando por la opción cristiana respecto de la forma de vivir en sociedad, de tal manera que nos hemos encontrado con varios temas generales a este respecto. Hemos hablado de los derechos humanos, del mundo del trabajo, hemos hablado también de la participación en política, de tal manera que cada vez más vamos entendiendo qué significa ser cristiano en el contexto de la vida social. En este punto de nuestro curso vale la pena tener presente que la moral social no se trata de un conjunto de leyes o de preceptos que sean vinculantes para el pueblo cristiano, no, sino que se trata de ir reflexionando y entendiendo la forma de ser cristiano en medio de la sociedad. De tal manera que nuestra apuesta de fe por el Evangelio y por el seguimiento de Jesucristo se concrete también en las formas, las acciones, las apuestas concretas con las que vivimos en sociedad, de tal manera que no es sostenible el divorcio entre aquello que se cree y aquello que se vive. No se puede entender un cristiano que no entienda de forma cristiana el manejo de sus bienes y de sus negocios. En ello también debe haber una apuesta que haga acorde ese mundo de los negocios, ese mundo de conseguir nuestro honrado sustento con el Evangelio de Jesucristo. Hoy nos encontraremos entonces con el tema de la propiedad privada. Es ciertamente uno de los temas más escabrosos en su lectura. En este sentido, yo los invito a mantener siempre esta perspectiva que les he mencionado anteriormente. Estamos reflexionando, nos estamos encontrando con la forma de entender cómo el Evangelio del Señor Jesucristo se hace presente en nuestra vida cotidiana. En primer momento, hay que mencionar que en la antropología cristiana nos entendemos a nosotros mismos como sujetos colectivos, no como dueños y señores que pueden hacer lo que quieran con la creación, usar o abusar de ella. El libro del Génesis, en el primer relato, el relato sacerdotal de la creación, nos pone de frente a aquello que pasa en el séptimo día. El séptimo día Dios descansó, pero no se trata simplemente de un relajamiento de las actividades y de no hacer nada, sino es el día en que toda la creación se pone en evidencia o se ordena frente a aquel que es su dueño. De tal manera que entendemos que Dios, el creador de todo, es dueño de la creación. En ese orden de ideas, nosotros somos administradores. Y en nuestras manos se pone el destino de todos los bienes creados, pero también de nuestra relación con los demás, de tal manera que aun cuando tenemos un puesto privilegiado en este concierto, la creación y nosotros en ella están ordenados a Dios. Si nos fijamos en la teología bíblica, esta idea se desarrolla en los periodos de trabajo y de descanso que tienen las tierras, en las leyes del jubileo para que descansen las personas y repito las tierras. Tan es así que en el esquema de la profecía del Antiguo Testamento, uno de los motivos por los que los profetas justifican el exilio es que la tierra debe pagar los jubileos que tiene atrasados, porque el pueblo inclinado más hacia la productividad, no le permitía a la tierra esos periodos de descanso mandados por la ley. Entonces, fíjense por favor que hay un destino universal de los bienes que están precisamente orientados al honrado sustento, a precisamente mantener a las personas que ocupamos esta casa común de una manera honrada, de una manera transparente y limpia, pero también están ordenados a la plenitud de la misma. Fíjense por favor cómo a medida que vamos avanzando en los temas, nos vamos encontrando con que en el fondo de la moral cristiana o a la base de la moral cristiana está la concepción de persona. Todo esto no es otra cosa que ir elucidando cómo nos entendemos en cuanto personas de frente a la sociedad, en cuanto cristianos de frente a la sociedad. En este sentido, la Iglesia entiende la legitimidad de la propiedad privada de los medios de producción.
se distancia un poco de esas imágenes antipódicas que se proponen en términos de luchas de clases, en términos de estas antinomias de la historia, en la medida en que la perspectiva de la iglesia está ordenada a la salvación y en tal sentido es optimista. Fíjense por favor que la iglesia defiende la posesión de la propiedad privada de los medios de producción en cuanto son parte del trabajo honrado o en cuanto deben ser parte del trabajo honrado de quien los posee y deben estar ordenados a su vez a la construcción de la sociedad. De tal manera que nos vamos desmarcando un poco del debate entre lo que es legal y lo que es ilegal. En eso la iglesia tiene absoluta claridad de apostar siempre por los medios legales que cada ordenamiento jurídico disponga. Pero a su vez nos lleva a una pregunta más profunda que es la legitimidad. En cuanto cristianos, esta u otra opción que tengamos respecto del manejo de nuestros bienes y de la propiedad privada, pues han de ser acordes con el Evangelio. Fíjense que en ese sentido, o más bien por derivación de esto, la iglesia condena taxativamente los abusos que se hacen de los medios de producción. De tal manera que alguien que es dueño de una fábrica, que alguien que es dueño o es empleador, para ponerlo un poco más en términos cercanos a nosotros, no debe abusar de su poder, abusar de su posición social y económica para esclavizar a los demás. Fíjense por favor cómo hoy en día tenemos formas de trabajo pseudoesclavo o de nuevas esclavitudes que son ciertamente legales, pero cuya legitimidad se pone en duda a la costa o al precio del trabajo, del sacrificio, de la falta de vida personal, de cuántas madres cabezas de hogar, tantas personas con tantas comodidades, o pocas personas con tantas comodidades mantienen su estilo de vida. A ellos, la iglesia les pregunta puntualmente por la legitimidad de eso que están haciendo. Es legal, pero fíjense por favor cómo esto debe estar ordenado a la construcción de la persona humana, a la lectura de la persona humana y al desarrollo de esta misma en su conjunto. Esta no es una interpretación reciente. Ya desde las primeras épocas de la Iglesia, los santos padres mencionaban y abogaban por un estilo de vida austero, sencillo, vivir con lo necesario. Fíjense por favor cómo acá nos encontramos de nuevo con el sermón de la montaña en el Evangelio de Mateo, cuya síntesis es el Padre Nuestro, donde pedimos no el pan del año, del mes, ni siquiera de la semana, sino el pan de cada día. Se pide a Dios lo esencial, lo que se necesita para vivir, entendiendo, como nos lo muestra también el relato de los evangelios sinópticos al inicio de su recorrido, en la escena de las tentaciones, que para quienes hemos hecho una apuesta discipular por el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino esencialmente de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Señor con cierta dureza le recrimina a los apóstoles su forma de pedir. No busquen o fíjense en los lirios del campo y en las aves del cielo, que no siembran, no almacenan en graneros, pero su Padre les da todo lo que necesitan. Cuando habla de los lirios, inclusive propone un ejemplo superlativo. Ni siquiera Salomón en su esplendor se vistió así. ¿Cuánto más ustedes? Este mismo reclamo lo hacen los santos padres, de tal manera que en San Basilio nos encontramos con una definición de quién es ladrón en la sociedad bastante dura. No es solo el que le quita la propiedad abusivamente a otro, sino que es también quien no quiere compartir los bienes que él tiene en abundancia con aquellos que carecen de los mismos. Dice San Basilio, del hambriento es el pan que tú retienes, del que va desnudo es el manto que tú guardas en tus armarios, del descalzo el calzado que en tu casa se pudre. Fíjense por favor y recuerden aquella escena de envío que nos propone el Evangelio. No carguen una túnica de repuesto, no lleven sandalias de sobra, de tal manera que aprendemos a vivir con lo esencial. En ese mismo orden de ideas, la Iglesia entiende que hay un verdadero derecho del pobre y que lo superfluo del rico
la indolencia del rico es de alguna manera un delito estructural. Fíjense cómo la cultura contemporánea nos va poniendo en el anhelo y nuestras nuevas generaciones están creciendo cada vez más con el anhelo de una riqueza exorbitante, pero también de una personalidad superflua, donde lo que importe sea el exceso de bienes, no para satisfacer las necesidades. Fíjense cómo se ha vuelto de popular en el imaginario común el anhelo por el turismo de lujo, el anhelo por tener una vida precisamente pensada en el lujo. Pablo VI en Populorum Progressio, elaborando esta misma enseñanza y puntualizando en este deber de la justicia, entiende que no hay ninguna razón para reservarse el uso exclusivo de lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Y fíjense que esto nos pone de frente a la función social de la propiedad. Todo cristiano está llamado a disponer no solo de sus bienes ni de sus cosas, sino ejemplo de Cristo a darse a sí mismo, a donarse a sí mismo para la construcción de una sociedad más justa, más humana y más fraterna. En este sentido, la apuesta de la Iglesia no es contraria a la propiedad privada. Eso es absurdo, o sería absurdo pensarlo, en la medida en que ésta es necesaria para la construcción social, sino que la ordena de frente a los hermanos y nos pone de manifiesto algo que hemos ido normalizando y justificando respecto de aquellas fortunas fantásticas que vemos construirse a nuestros ojos día a día. Esas fortunas fantásticas contrastadas con la miseria descarnada de miles de nuestros hermanos, nos pone de manifiesto la indolencia del corazón humano, la comodidad del corazón humano, que en cuanto esté cómodo, simplemente con darle a los demás mendicantemente de lo que les sobra, en una perspectiva empobrecida tanto de sus riquezas como del ser humano, tranquiliza su conciencia. En ese sentido, la función social de la propiedad no está pensada en darle a los demás lo que a mí me va sobrando. En estos tiempos del ayuno cuaresmal se nos pone de manifiesto esto. El ayuno cuaresmal está también pensado en la función social aún de lo esencial. De aquello de lo que yo me privo le pertenece a alguien, pero no se trata de dar sobras ni mucho menos, sino de compartir y compartirme a ejemplo de Cristo, que en expresión de las liturgias orientales es el cordero que se parte siempre sin acabarse, sin agotarse. Y en ese sentido, pues esta es la pregunta por la ética cristiana en el manejo de los bienes. Vale la pena y propongo el término de esta reflexión en esto. ¿Cuál es el criterio que se le está dando al manejo, al uso, a la apropiación de lo que yo tengo, sea poco o sea mucho? Ciertamente el lado más visible de esta pregunta, pues son los grandes capitales de nuestra sociedad. Pero yo, desde lo que tengo, ¿cómo estoy ayudando a construir la sociedad? Yo, desde mi propio ingreso, desde mis propias posibilidades, ¿qué estoy dando de lo que tengo y de mí mismo para acompañar no solo a quienes no tienen, sino a quienes me son más cercanos? En este sentido, quisiera proponerles para la reflexión a quienes participan de este curso de manera virtual, eh, responder a esta pregunta. ¿Qué significa el derecho? ¿Qué significa que el derecho de la propiedad no debe jamás ejercerse si daña el bien común, si lesiona el bien común? Por último, nos encontramos respecto de nuestra espiritualidad dominicana con el beato Alfonso Navarrete y sus compañeros mártires en el Japón. Estamos hablando de un grupo de dominicos llegados al territorio japonés a inicios del siglo XVII, durante una época de violentas persecuciones religiosas que fueron recrudeciéndose cada vez más. En esta historia no es tanto, o la importancia no es tanto el heroísmo de quien contradice una norma que en conciencia no le afecta, sino de quien apuesta aún a costa de su propia vida por la predicación del Evangelio como el bien supremo
que quiere comunicar a sus hermanos. Estas son muchas historias ligadas en una sola fiesta, de persecuciones, de evangelizar en la noche, a escondidas, de proponer a los demás una forma de creer, de celebrar. Durante todos los tiempos de la iglesia hemos tenido muchas y distintas persecuciones en modo y en grado, pero ciertamente esta del Japón nos pone en evidencia la necesidad de comunicar y de proponer a los hermanos la belleza de creer en Cristo. Muchísimas gracias y nos seguiremos encontrando por este medio.